No, no la conozco. Mira, en realidad conocía la sigla, pero no mucho más que eso. No. No. Mercado, el BRIC. El BRIC, sí. El BRIC, sí, barato, rápido y conveniente. Sí. Pero el BRIC El no. BRICS, ¿no? BRICS. BRICS. No, no tengo idea. Ahí sí me pierdo. No, me pillaste, no sé. ¿Me dijiste BRICS? BRICS, papel armado. No, no tengo idea. ¿No? ¿BRICS? BRICS. Yeah, I know England wants to go out of Europe. I know that. Yeah, yeah. Pero BRICS, no Brexit. It's different. Yeah. I don't know. El BRICS es un bloque de países emergentes que surge a partir de la iniciativa de Moscú como un mecanismo de consultas permanentes entre Rusia, China e India. Más tarde al grupo ingresó Brasil y Sudáfrica. Se trata de 5 economías de vanguardia en sus respectivas regiones que juntas constituyen el 15% del PIB global. En 2009, en la ciudad de Ekaterimburgo, Rusia, se realizó la primera cumbre del BRICS, consolidándose como tal. Desde entonces, cada año se celebra una cumbre en la que los actores nacionales del BRICS acuerdan los lineamientos a seguir en vista de sus objetivos fundacionales, los cuales son crear un mundo institucional multipolar sin centros hegemónicos, cooperación internacional y no confrontación con los países desarrollados, promover reformas en el orden económico internacional y combatir el cambio climático. Por ahora, son países que se enmarcan bajo una lógica de la cooperación, específicamente una de nuevo tipo, la cooperación sur-sur. Esta cooperación nace como contraparte a la cooperación norte-sur, que se caracteriza como un proceso vertical que se dirige desde países desarrollados hacia países que están en vías de desarrollo, es decir, corresponde a un momento en el que el orden mundial se dirige desde el centro a la periferia. La idea de la cooperación sur-sur es escapar de esta visión considerada paternalista, en la que hay que cumplir muchos requisitos para pasar a la ayuda horizontal, teniendo en cuenta que se da entre países en vías de desarrollo. Cabe mencionar que de todos modos existen países con estas características que están más desarrollados que otros. La cooperación sur-sur surge entre algunos países que quieren hacer una cooperación diferente a la del norte, la que siempre han pensado como una cooperación bastante paternalista y llena de requisitos y de cláusulas que a veces son difíciles de complacer. Entonces la cooperación sur-sur se llama horizontal porque es entre países en vías de desarrollo, solo que unos más desarrollados que otros. En este caso los BRICS son potencias regionales y son países más desarrollados que otros. Y en ese sentido es una cooperación, más que financiera, es una cooperación técnica. A partir de sus altas potencialidades económicas y este reconocimiento como un posible bloque de poder económico y político, estos países perciben las oportunidades de ganar presencia e incidencia en el espacio global y, por tanto, deciden incrementar los niveles de cooperación y coordinación. Como se ha señalado en la teoría, se trata de países que son geográfica, económica y políticamente distintos, con diferentes niveles de desarrollo y sin fuertes nexos económicos. Sin embargo, se ven a sí mismos como un grupo, debido a las percepciones de los inversionistas extranjeros y de los medios. A partir de cumbres entre los países que lo conforman, se abordan diversos temas desde la perspectiva del conjunto de los países en desarrollo, como alternativa a las instancias que siguen controlando la gobernanza global, como lo son el G8 y el G20. Sí, efectivamente ha habido intentos de integración desde el sur, con el G77, el movimiento de no alineados, después de la Segunda Guerra Mundial. En este caso son muy pocos países, en vez de ser 70 países, son pocos países y todos los países tienen en común en que no solamente tienen propuestas, sino que además tienen recursos y han apostado con recursos económicos para crear bancos regionales donde puedan ejercer esa influencia y puedan sustituir en cierta manera al Fondo Monetario Internacional, ¿ya? O a la cooperación del norte, y lo están logrando, ¿ya? Pero eso no significa que la vayan a sustituir completamente, ¿ya?
porque como te decía, siguen siendo recursos limitados. Así surge el nuevo Banco del Desarrollo, el cual tiene la finalidad de apoyar la estabilidad económica de los países participantes, además de ser una alternativa económica para los países emergentes. El Banco del Desarrollo, en primer lugar, implica poder tocar en otra ventana que no fuera aquella que siempre instaló el Fondo Monetario Internacional. De hecho, el Fondo Monetario Internacional no quiso nunca reformar sus estructuras. Incluso en plena crisis apostó a una salida neoliberal de la crisis del propio neoliberalismo. Quiso seguir con sus propias políticas. El Fondo de Desarrollo permite justamente que acudan otros países sin condicionamientos en términos de endeudamiento social, que es lo que ha hecho siempre el Fondo Monetario Internacional, igual que el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo. Este constituye uno de los desafíos más importantes que enfrentan los BRICS, el de representar a estos países en desarrollo. Muchos países que tal vez por acceder a préstamos del FMI o de bancos norteamericanos y europeos sufrían condicionamientos que los alejaban tal vez de políticas o alianzas con estos países al estilo del BRICS, ahora podrían tener una alternativa, digamos, de financiamiento que les dé mayor libertad política para la hora de generar determinadas relaciones internacionales. Sin embargo, no estamos hablando aún de un proceso de integración como tal, ya que para que exista uno, sería necesario crear instituciones supranacionales que regulen ese mecanismo. Integración es el resultado de una cooperación, de un proceso de cooperación muy avanzado. Un proceso de integración es, como mencionaba, el Mercosur o la Unión Europea. La Unión Europea es el único mercado único del mundo, ¿ya? Y la única unión económica y monetaria de 19 países que tienen el euro. En América Latina hay algunos mecanismos de integración, como por ejemplo el Mercosur, pero el NAFTA es un tratado de libre comercio. Para ser un mecanismo de integración, tú creas instituciones que regulan ese mecanismo y además tienes que tener un derecho supranacional, un derecho comunitario, un derecho distinto a los derechos nacionales, para que regulen el intercambio de mercancías, personas, servicios y capital. Esa es la idea de una integración. Y además constituye una integración política, una integración cultural. Pero como mencionaba, solamente en el caso del ASEAN, con los países asiáticos y la UNASUR y el Mercado Común Centroamericano son los 3 mecanismos más avanzados en integración. El resto todavía queda como uniones aduaneras imperfectas. El BRICS es cooperación. En términos de proyecciones, el Informe sobre Desarrollo Humano de 2013, elaborado por la ONU, predice que en 2020 las potencias emergentes producirán combinadamente más que la producción total de Canadá, Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido y Estados Unidos. Esto gracias a nuevas asociaciones comerciales y tecnológicas en el interior del mismo sur. No obstante, el informe también apunta a un crecimiento que no debe limitarse a las cifras macroeconómicas, sino que debe traducirse en progreso del desarrollo humano, 2 cuestiones que no siempre avanzan a la par. De esta forma, el informe indica 4 áreas para equilibrar este aspecto: igualdad, participación de los ciudadanos, preocupación por los temas ambientales y manejo del cambio demográfico. Las expectativas al partir esta cooperación eran muy buenas. Se preveía que al año 2050 superarían a los países desarrollados. No obstante, hoy queda claro que esas proyecciones se retrasarán, sobre todo a causa de la crisis económica experimentada por la mayor parte de los países miembros del BRICS. A pesar de que la economía china ha vuelto a crecer tras la inestabilidad del último año y que la India continúa posicionándose mundialmente como un actor preponderante, las economías tanto de Brasil como de Rusia y Sudáfrica han reducido sus beneficios, poniendo en duda los intereses globales que motivaron la creación del BRICS. Más allá de las cifras, el BRICS no se configuró inicialmente desde una perspectiva económica, sino más bien nace con un interés de cooperación intercultural, enfocándose en una nueva gobernanza global, lo cual se está concretando paso a paso.